السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah y que el amor y la protección de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos volvemos a encontrar una vez más, hermanos y hermanas, para seguir hablando del fiqh del ayuno, de la jurisprudencia relacionada con el ayuno. Y nos encontramos en la siguiente en esta clase que tratará sobre, como dijimos en la anterior, sobre los modales del ayuno y después algunos actos que anulan el ayuno y que nos los comentará el autor, rahimahullah ta'ala. Como siempre, procedo a leer en árabe y acto seguido pasamos a explicarlo en español. Dice el autor, que Allah lo tenga en su misericordia, قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطئ، ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. Hasta ahí. Nos dice el autor, empieza hablándonos de los modales que tiene que tener el ayunante y nos dice: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. Nos dice, es deber del que está ayunando el cuidar y proteger su lengua y el resto de miembros de su cuerpo, el resto de partes de su cuerpo, las restantes partes de su cuerpo, es decir, los ojos, la boca, los oídos, las manos, el estómago, sus partes íntimas, las piernas, es decir, proteger todas estas partes de caer en la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y empieza hablando de la lengua, ya que digamos que la lengua es una de las causas que más llevan a la gente al infierno junto a las partes privadas, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico. Y vemos muchos textos de los primeros musulmanes amonestándose a sí mismos y advirtiéndose a sí mismos contra la lengua, pues la lengua una sola palabra puede llevarte a la perdición. Y del mismo modo una sola palabra te puede llevar al éxito, tanto en esta vida como en la otra. De ahí la importancia de la lengua y por eso el autor la menciona como primer punto. Por tanto, vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió mucho sobre los pecados que se realizan con la lengua, sobre todo el difamar a alguien, el hablar mal del ausente, el mentir, el jurar en falso, el desviar a la gente con enseñanzas que no son del Islam, sino enseñanzas desviadas del Islam, ajenas al Islam, etcétera, etcétera. Todo esto con la lengua. Por eso es importante que el que esté ayunando cuide muchísimo su lengua en Ramadán, en el mes del ayuno, cuando está ayunando, y el resto de meses del año, pero como estamos hablando de Ramadán, se hace más necesario porque es un mes que es muy querido por Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, la noche del destino está en este mes, y es un mes en el que Allah lo eligió para revelar su Corán. El Corán fue revelado en Ramadán, por tanto, es importante que el musulmán cuide sus partes, todos los miembros de su cuerpo, de caer en el haram, de caer en el pecado. Y sobre la lengua dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, para que veáis lo importante que es que el musulmán esté siempre diciendo lo bueno, el khair. Es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en el hadith auténtico: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Nos dice, aquel que crea en Allah y en el último día, que diga lo bueno o que se calle. Que diga lo bueno o que se calle. Mencionaremos dos pequeños beneficios, o tres o uno, sobre el tema de este hadith, ¿no? Que diga lo bueno, quien crea en Allah y en el último día, que diga lo bueno o que se calle.
dice creer en Allah. Al principio nos menciona dos pilares del imán. Nosotros sabemos que los pilares del imán son 6. Pero el autor nos menciona, el profeta, perdón, sallallahu alaihi wasallam, nos menciona dos: creer en Allah y en el último día. Y subhanallah, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona a propósito porque estos dos pilares son los que te tienen que hacer reprimir tu lengua de hablar lo falso, de mentir, de difamar a alguien o de hablar mal del ausente. ¿Por qué? Porque la creencia en Allah te hace entender que Allah subhanahu wa ta'ala, en el que tú crees, a quien tú adoras, te ha prohibido esto, te lo ha prohibido, tanto en el Corán como en la Sunna. Y el último día, porque el profeta te quiere recordar que llegará un día, ese último día, el día del juicio, en el que serás juzgado por cada cosa que dijiste con tus palabras, con tu lengua. Por eso el musulmán, cuando tiene presente estos dos pilares, el creer en Allah en el último día, le tiene que hacer recapacitar más y reprimirse más para no caer en el haram y dar rienda suelta a su lengua. Por eso, y después nos dice que diga lo bueno o que se calle. Es decir, que incluso si tú dudas de que esto que voy a decir es bueno o es malo, entonces nos dice, si no estás seguro, cállate. Porque solo hay que hablar lo que es bueno. Si dudas, entonces no hay que decirlo. Si dudas si es bueno o es malo, entonces no, mejor callarse. Porque así nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith auténtico. Y hay muchos más beneficios en este hadith. Podemos mencionar más de 8 beneficios, pero eso sería para otra ocasión, inshallah, porque ahora la clase es sobre el fiqh del ayuno. Después nos menciona y cuidar el resto de miembros de su cuerpo de caer en el haram, el oído de escuchar lo que está prohibido, los ojos de mirar lo que está prohibido, sus partes íntimas de mantener relaciones con quien le está prohibido, las piernas no caminar a algo que Allah subhanahu wa ta'ala le desagrada, etc. Su estómago no comer lo que Allah ha prohibido, no trabajar no ganarse la vida mediante cosas que son ilícitas, ya sean drogas, en alcohol, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de cuidar su estómago. Y después nos dice, وَيُعَظِّمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ. Y tiene que honrar, engrandecer y valorar este mes, el mes de Ramadán, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha enaltecido y lo ha engrandecido. Por eso el musulmán también tiene que valorarlo. Como os decía antes, en este mes fue revelado el Corán. Por tanto, una forma de valorar, de honrar este mes, es dedicarlo nosotros también a la lectura del Corán. Quien no sepa leer árabe, lo escucha. Además de leerlo, debe el musulmán también entender su significado. Si no sabes el árabe, recurre a las traducciones, que son una aproximación, una interpretación de ese significado. Quien sepa árabe, que recurra a los tefesir, a las explicaciones de los sabios que han hecho del Corán. Por tanto, este mes tendremos que dedicarlos, el mes de Ramadán, hay que dedicarlo a la lectura del Corán, porque eso es lo que hacían los primeros musulmanes, y como os digo, porque es el mes del Corán. Ramadán es el mes del Corán. Los sabios de la antigüedad, cuando llegaba el Ramadán, dejaban todas sus clases, cancelaban todas sus clases y solo se dedicaban al Corán. Y las clases que cancelaban no es que eran clases, digamos, mundanas, sino clases religiosas. Hablaban de hadices, hablaban del fiqh, de la jurisprudencia, pero cuando llegaba Ramadán, incluso esas clases de hadith, de jurisprudencia, se cancelaban para así dedicarlo solo al Corán, para que veáis cuánto valoraban el Corán en este mes, ya que incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam también el Corán lo valoraba más y lo leía más en este mes de Ramadán. Incluso el ángel Jibril venía y el Corán, incluso el Jibril le recitaba el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam en el mes de Ramadán, para que veáis lo importante que es que este mes lo dediquemos, el mes de Ramadán, al Corán. Y para que veáis cómo los primeros musulmanes valoraban esto de aprovechar esas horas de Ramadán en lo bueno y no caer en el haram, muchos de ellos, de los primeros musulmanes, en el mes de Ramadán, iban a las mezquitas y se quedaban allí hasta antes del Maghrib. Se quedaban todo el día en la mezquita. ¿Por qué? Porque querían proteger y cuidar su ayuno. No querían andar en los mercados y ver algo prohibido, o jurar en falso, o hablar mal de alguien, etc., sino que se protegían
yendo a la mezquita y cuidándose ahí. Nosotros hoy en día, en esta situación, estamos en nuestras casas. ¿Qué mejor sitio para estar protegido de no caer en hablar mal del ausente, etcétera? Y por eso, qué gran diferencia entre aquellos que honran Ramadán solo dedicándose a las apariencias, los ves decorando sus casas, etcétera, pero sus corazones los tienen olvidados. Y en esa casa que han decorado supuestamente para Ramadán, vemos que hay pecados día y noche y no tienen en cuenta la sacralidad de este mes. En cambio, los primeros musulmanes no decoraban sus casas cuando llegaba Ramadán, sino que decoraban sus corazones, se purificaban sus corazones, aumentaban más en las obras. Y esto es lo que tiene que hacer el musulmán y no lo otro. Por tanto, respetemos y honremos este mes, el mes de Ramadán, y aprovechemos para hacer grandes obras de bien, porque Ramadán es una gran oportunidad para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Hasta aquí lo demás lo dejamos para la siguiente clase, inshallah, que nos hablará de el rezo nocturno, el tarawih, en Ramadán. Y con esa clase terminará, inshallah, este capítulo sobre el ayuno de la risala del imam Ibn Zayd al-Qayrawani. Hasta entonces, que Allah os bendiga, hermanos y hermanas, que Allah nos enseñe nuestra religión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.